Y se acercó a Jesús un leproso y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, profundamente compadecido, extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Quizá en unas jornadas donde se nos convoca para reflexionar y profundizar en la vulneración del derecho a la vivienda, podéis estar pensando que qué tiene que ver un leproso con tener hogar. Podría contaros que los leprosos, por su enfermedad, eran condenados socialmente a vivir sin hogar. Eran expulsados de su casa y de su pueblo y forzados a vivir a la intemperie. Pero no es ese el motivo por el que hemos escogido este texto para abrir la 20ª Escuela de Formación Social 2025 de Cáritas Valladolid. La razón es más sencilla. En el gesto y las palabras de Jesús se nos vuelve a recordar una verdad de nuestra fe. Nada de lo humano le es ajeno a Dios. Sobre todo, no le es ajeno el sufrimiento de las personas, de sus hijas e hijos. Dios se conmueve profundamente y se deja afectar por nuestro sufrimiento. Quiero, queda limpio. Esta actitud se convierte para nosotros en un desafío. Y en este marco de la Cuaresma, donde se desarrollan estas jornadas de formación y reflexión, se convierte en una llamada a la conversión. ¿De verdad nos dejamos afectar como cristianos por el sufrimiento que causa a muchas personas la falta de vivienda, la incertidumbre de no poder llamar a un espacio hogar? ¿De verdad como cristianos tenemos esa actitud de Jesús de querer y extender nuestras manos para intentar aliviar a quienes sufren y se ven afectados por esta problemática? Ahí queremos dejar la pregunta para que resuene a lo largo de estos días y así estas jornadas no sean solo un aprendizaje intelectual o social necesario, sino por encima de todo una preparación vital que nos mueva la compasión para que nada de lo humano nos sea ajeno. Y cada uno podemos poner rostros concretos a esta problemática que durante este curso, de momento, estamos tratando de comprender mejor para colaborar en su solución. La doctrina social de la Iglesia nos recuerda que la vivienda es uno de los derechos humanos fundamentales. En Pacem in Terris, en el número 11, que es del año ya 1963, el año que nació mi madre, San Juan XXIII escribía esto: el ser humano tiene un derecho a la existencia, a la integridad corporal, a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida, cuales son principalmente el alimento, el vestido, la vivienda, el descanso, la asistencia médica. En el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia del año 2005 no aparece específicamente la palabra vivienda. Se habla del derecho a la propiedad en el número 250 y de esto se dice: el derecho a la propiedad, entiéndase tener una vivienda, se encuentra estrechamente ligado a la existencia de la familia, que se protege así de las necesidades. Recientemente, en su libro La esperanza nunca defrauda, el Papa Francisco alude al actualísimo problema de la vivienda. Dice así el Papa: que las fuerzas del mercado han transformado en espacios de lujo para pocos lo que antes eran verdaderas comunidades para todos. De modo que se busca ofrecer innumerables placeres y bienestar para una minoría feliz. Esto produce desplazamientos forzosos de familias, fruto de la subida de alquileres sin control, que en nombre de una supuesta libertad de mercado deja desamparadas a millones de personas. El Papa denuncia así la vulneración de un derecho básico que está recogido en los códigos legales de las democracias occidentales. Así dice la Constitución española en su artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho,
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación. Como veis, nada de lo humano nos es ajeno a la Iglesia. Cuando hablamos de vivienda, no hablamos de un edificio. La vivienda es un bien mayor, propiedad, nos decía la doctrina social de la Iglesia, porque es un espacio que garantiza la seguridad de lo que somos. La vivienda tiene que ver con la vida misma, no es tener un techo, es tener un hogar donde nuestro yo está seguro, un espacio que habitamos y hacemos nuestro como una prolongación de nuestro propio ser. Pues con estas palabras damos por inaugurada esta Escuela de Formación Social 2025 de Cáritas Valladolid. 20 años ya compartiendo este espacio formativo que enriquece y da forma a nuestro corazón de Cáritas Valladolid. Hoy, en esta primera jornada, ponemos el foco en la realidad de la vivienda de nuestro país, subrayando que la vivienda se ha convertido en una emergencia social. En la segunda sesión del próximo lunes, pues queremos escuchar lo que el magisterio de la Iglesia tiene que decirnos sobre el derecho a la vivienda, para poder ver esta realidad desde los ojos de Jesús. Y finalmente, en el tercer día, el 24 de marzo, pues queremos escuchar una propuesta desde el sector social para abordar la problemática de la vivienda. Gracias por vuestra participación y os animo a que lo que escuchemos estos días no solo toque nuestra cabeza, sino sobre todo nuestro corazón, para mover nuestras manos y que podamos decir ante la petición de los vulnerables, quiero, y extendiendo la mano, lo abrazó y lo acompañó. Y para que esto sea posible, nos ponemos en la presencia de Dios, rezando juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Presentar a Thomas Ulbricht es un honor y más para cualquiera que haya tenido el informe FOESA en sus manos. Es miembro del equipo de Cáritas, el equipo de estudios de Cáritas Española y del Comité Técnico de la Fundación FOESA. Sociólogo por la Universidad de Edimburgo y urbanista por el Instituto de Urbanismo de París. Tiene una amplia experiencia y múltiples publicaciones en investigación social aplicada al tercer sector y también amplia experiencia en incidencia política, análisis, seguimiento de políticas públicas a nivel nacional y europeo. Os dejo ya con Tomás su ponencia sobre la vivienda en una emergencia social. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia. Para mí es un honor estar aquí. Muchísimas gracias por las palabras y por la invitación. Vamos a, en los próximos 40 minutos más o menos, intentar hacer un panorama de la situación de la vivienda en nuestro país, un poco pues a partir de los estudios de la Fundación FOESA, de los estudios que se impulsan también desde Cáritas Española y fruto del trabajo conjunto de toda la Confederación, ¿no? Vamos a hacer un poco un estado de la cuestión de esta crisis, de esta emergencia social que estamos viviendo y al menos que está cada vez más en boca de más personas y de la que estamos hablando cada vez más, ¿no? Dar cuenta de la situación del sinhogarismo, que no es una situación nueva, pero que se va haciendo cada vez más profunda y va teniendo pues unos elementos que la hace cada vez más complejo, ¿no? De abordar y de comprender. Y también el entorno de todo lo que le llamamos exclusión residencial, que vamos a entender, espero, a través de esos minutos juntos de qué estamos hablando, ¿no? Vamos a hablar, por supuesto, del aumento de los precios, vamos a hablar de qué familias, de qué personas y de cuántas están perdiendo su vivienda por
un desahucio, por una ejecución hipotecaria, qué personas están detrás de todos esos números, y trataré de dar pocos números, y si no, también me paráis, o me lo decís al final como crítica general, ¿vale? También hablar de las consecuencias, de los porqués estamos ante esta situación y de sus consecuencias. Pero la idea también es hablar de cuestiones más generales, como también abordar en un primer momento algunas cuestiones que tienen que ver con el empleo. La vivienda es uno de los problemas, pero ningún problema viene solo, lamentablemente, sino que vamos a hablar, de hecho lo explicaré un poco más detenidamente, no tanto de pobreza, sino de exclusión social. La exclusión social es acumular una serie de dificultades. Y en este momento hay principalmente dos que son realmente muy importantes para entender ese problema, que es cierto tipo de empleo y unas dificultades para acceder y para mantenerse en la vivienda. Sí, como os decía, yo soy portavoz de los informes FOESA, llevo felizmente 5 años en este equipo, pero trataré de recuperar muchos aprendizajes de todos esos años de informes FOESA, de tantas colaboraciones que hemos contado como Fundación y como Cáritas, y algunos avances de datos del informe que estamos elaborando en este momento, que todavía no tiene maqueta muy bonita, pero es este 9º informe sobre exclusión y desarrollo social en nuestro país, que tendrá su anexo, digamos, o su informe propio para Castilla y León. Bueno, como punto de partida quería usar alguna metáfora, ¿no? Una marea alta levanta todos los barcos, pero el fondo del mar no cambia. ¿En qué medida esto nos interesa en lo que vamos a ver, ¿no? A lo largo de esta ponencia? En este momento se encuentran en una situación de exclusión social, es decir, personas, familias que acumulan una serie de problemas, algunos de ingresos, pero otros de no acceso a la vivienda, de problemas de salud, problemas de relaciones, problemas de un empleo poco digno, ¿no? Pues son 9 millones de personas, más de 9 millones, y no es tanto esta cifra, sino como son 2 millones más que en 2007, cuando desde la Fundación FOESA empezamos a hacer esa medición de la exclusión social. 2007 era previo a la gran crisis, la gran recesión, ya teníamos un 16% de personas en nuestro país en exclusión social. Han pasado crisis, han pasado nuevos momentos de recuperación económica, y a pesar de esto estamos ahora peor de lo que estábamos entonces, ¿no? Por tanto, esa metáfora la tenemos que entender en que, aunque las circunstancias van cambiando según los ciclos económicos, según las circunstancias sociales, hemos pasado por una pandemia, hemos pasado por muchas cosas, y lo veremos un poco más, hay elementos que no cambian, ¿no? Que estructuran nuestra sociedad, que estructuran nuestro modelo social, ¿no? Y que hacen que algunas personas siguen estando en una situación de dificultad, de precariedad y de no acceso a determinados derechos. Además vemos como precisamente son los colectivos que acumulan mayores problemas, más severamente golpeados por la exclusión, los que más han aumentado en esos años, y por lo tanto la sociedad integrada plenamente, no tener ningún tipo de problema de exclusión, ha pasado ya por debajo de la mitad de la población. Solo un 45% estaría no afectada por ningún tipo de problema. Vamos a ver un poco por qué, ¿no? De dónde salen esas consideraciones, ¿no? Es verdad que en los últimos años se ha creado un número muy elevado de empleos, ¿no? Hemos recuperado con creces los niveles previos a la pandemia, que destruyó muchísimos empleos. Por lo tanto, las tasas de desempleo han bajado fuertemente, lo estamos viendo en esa curva. Claramente, desde la gran recesión no ha parado prácticamente de mejorar, salvo en el momento de la pandemia, lógicamente.
Sin embargo, esto es una curva que muestra el porcentaje de hogares que no tienen ningún tipo de ingresos. También ha mejorado, también ha bajado, a medida que hemos creado empleo, ha bajado el número de hogares que no tienen ingresos. Pero no lo ha hecho tan rápidamente como el número de empleo que hemos creado, ¿no? El desempleo ha bajado bastante fuertemente, sin embargo, esos hogares muy excluidos, muy pobres, no han bajado tanto, ¿no? Esto nos muestra un poco recuperamos la metáfora, ¿no? De, aunque las circunstancias cambian, hay efectos económicos y de la propia desigualdad que crece y se mantiene en nuestra sociedad, que hace que los niveles de pobreza se mantienen en niveles altos, suben fuertemente en momentos de recesión económica, cosa lógica, pero no se recuperan tanto cuando vuelve la bonanza económica, ¿no? Cuando los grandes números macroeconómicos mejoran, la situación de todas las personas no mejora tanto. La economía no se recupera para todas y todos, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en ese otro indicador que se refiere a privación material severa. De una lista de 9-10 bienes que consideramos esenciales para la vida, hay familias, personas que acumulan la privación de 4 de estos, al menos 4. Y esta privación vemos cómo sube fuertemente desde la pandemia. Se recupera el empleo, vuelvo a decir, voy a ser muy repetitivo, pero creo que es un poco el mensaje, ¿no? Se recupera el empleo, cada vez más personas trabajan, por lo tanto, vamos a verlo, los ingresos globalmente han incrementado, pero no se está recuperando, no está ocurriendo para todos, ¿no? Y esto nos dice un poco esta crisis estructural que sufrimos en nuestro modelo social y modelo económico en España, ¿no? Que sería como un enfermo crónico. Siempre es un enfermo, pero con algunos achaques, ¿no? Algunos episodios más agudos cuando viene una crisis, como ha podido ser la pandemia o la crisis de inflación posterior a la COVID-19, ¿no? Y el estallido a la burbuja inmobiliaria en 2008. Son momentos donde la pobreza y la exclusión aumenta mucho, pero nuestro modelo social, nuestro sistema de políticas públicas no permite recuperar los niveles previos a estas crisis, ¿no? Vamos acumulando como estratos de problemas de pobreza y de desigualdad. Precisamente esto tiene que ver con la desigualdad. Aquí hoy somos muchos. Esto es una diapositiva que suelo usar con grupos más pequeños, pero vamos a hacer un esfuerzo de imaginación, ¿no? Nos posicionamos cada uno de nosotros en un carril de la carrera, ¿no? Y voy a enunciar solo algunos elementos, como por ejemplo que imaginar quién haya tenido en su infancia padres, madres que les han apoyado en sus estudios, van a dar un paso adelante, ¿no? Quien haya tenido progenitores que han trabajado toda su vida y han tenido ingresos estables, que también den un paso adelante. Quien haya tenido una vivienda estable, en buen estado toda su vida, que también, ¿no? Y así podríamos seguir. Hay algunas personas que se encontrarían bastante delante, ¿no? Antes de empezar la carrera, claro. Y todos esos elementos que estoy comentando no tienen nada que ver con el mérito de cada uno, sino con lo que nos ha regalado la herencia, ¿no? Lo que nos ha transmitido nuestros padres, nuestra generación anterior. Hay algunos estudios que incluso se atreven a medirlo, que solo un 25% de lo que conseguimos tiene que ver con nuestro esfuerzo y nuestro mérito, digamos, propio, ¿no? Mucho tiene que ver con el capital que nos ha venido heredado, ¿no? Con lo cual esa carrera de la vida pues no se hace de una forma igual para todos y algunos tienen ventajas antes de empezar, ¿no? Otra forma de ver nuestra sociedad sería, ya nos acercamos a la vivienda, ¿no? Un edificio de 5 plantas,
Cada planta puede ser nos imaginamos que es un estrato de la población según sus ingresos. Abajo del todo vemos a una mujer, podría ser cualquier tipo de persona. El caso es que cada vez más mujeres se encuentran en situaciones de precariedad y de dificultad. Pero en esta primera planta vemos lo que llamamos la sociedad estancada. Una sociedad, una parte de la población que no tienen esas oportunidades para ir subiendo, ¿no? Escalones, hacer un movimiento hacia arriba en sus diferentes etapas de su vida y de crecimiento, ¿no? Personal y social. De hecho, el ascensor está estropeado y, como vemos, a diferencia de otras plantas del edificio, ni siquiera tiene acceso a una escalera que podría, con su esfuerzo, intentar subir. Estas personas no tienen ni la posibilidad de esforzarse, ¿no? De lo lejos que empiezan su camino. A medida que vamos subiendo, pues hay más oportunidades y más seguridad, sobre todo a la hora de emprender las diferentes etapas de la vida, desde joven hacia la etapa más adulta. Esto ya lo adelanté al inicio, me voy a referir en general mucho más a exclusión social que a pobreza. ¿Por qué? Porque precisamente quiero combinar diferentes tipos de dificultades para que entendamos en el fondo de qué manera está actuando también la dimensión de la vivienda en las grandes dificultades de una parte de la población, ¿no? Pero eso puede ser una puerta de entrada a la exclusión social, los problemas de vivienda. Pero puede ser un problema de empleo, perdemos el empleo y esto nos hace entrar en un círculo, ¿no? Un círculo que nos va alejando de esta integración plena, que podría ser el centro de la sociedad, donde no tenemos dificultades, y a medida que vamos sumando problemas, dificultades, puede ser problemas económicos, puede ser una separación, puede ser una enfermedad de un miembro de la familia, puede ser varias de esas cosas a la vez. Todo eso nos puede llevar a perder la vivienda porque no tenemos más ingresos para pagarla, pero la puerta de entrada no importa tanto como esa acumulación que nos hace alejarnos cada vez más como un ventilador, ¿no? Vemos a medida que vamos hacia afuera del ventilador, va con más velocidad y nos expulsa cada vez más rápidamente. El camino hacia el centro, nos imaginamos la dificultad, nos ha expulsado tanto que, es complejo volver a esa situación de integración, ¿no? Pues bien, el empleo como principal factor de desigualdad, principal factor que hace que cada vez más la distancia entre quien vive en la primera planta o en la planta 0 y la primera planta y los que viven en la quinta, que más ingresos tienen, está creciendo, ¿no? A pesar de que está creciendo el empleo, lo hemos visto, y que han crecido en los últimos años los ingresos hasta un 12%. Pero según el empleo que dispongamos como sustentador principal de una familia, como pareja, como persona, este empleo es menos integrador, tiene menos capacidad de permitirnos una integración plena en la sociedad. Nos va a permitir tener unos ingresos menos estables, menos dignos, menos capaces de permitirnos acceder a otros derechos o a otros bienes. Esto es, por ejemplo, y esto tiene mucho que ver, de lo que decía antes, de nuestro modelo productivo, de nuestro modelo social como sociedad, que dependemos mucho de unos sectores que son sectores más precarizados y que ofrecen, a pesar de la mejoría del empleo en general, nos propone o nos ofrece unos empleos de peor calidad. Estos sectores, como el trabajo doméstico, el sector turístico, está muy expuesto a la estacionalidad,
por su propio carácter, y también a las coyunturas socioeconómicas. La hostelería, el turismo, todos los servicios auxiliares del turismo y del sector servicio está un poco generando pues, condiciones laborales en ocasiones muy lejos de un trabajo decente. La propia capacidad de cotización de una persona ocupada en estos sectores suele ser muy inferior que la media de los ingresos que se generan en nuestro país. Por lo tanto, cuando decimos que en España en estos últimos años ha mejorado los ingresos hasta un 12%, sí, pero dependiendo de quién estamos mirando en este momento, ¿no? Seguimos teniendo 2,5 millones de trabajadores pobres, a pesar de levantarse cada mañana a trabajar, esforzarse, estar en un empleo, no conseguimos ingresos suficientes para salir de la pobreza, ¿no? Y las características son claras. Un trabajo parcial no deseado, por esos sectores que hemos comentado, o temporalidad, que a pesar de la mejoría en los niveles de temporalidad del empleo, algunos sectores tienen esta característica intrínseca. Por lo tanto, vemos cómo este 12% se ha distribuido en nuestra sociedad. En la quinta planta, en estos últimos años, el incremento ha sido del 11%, casi 600 euros para una persona de los que más tienen, ¿no? Si dividimos a la población en 5 segmentos, según los ingresos que tenemos, el que más tiene está en el quinto, ha ganado 600 más, y en la primera planta ha sido apenas un 0,5% de incremento. Y estamos precisamente, como es lógico y lo veremos después, de personas que tienen ya ingresos inferiores y por tanto necesidades mayores, ¿no? Y vamos a ver además que todo lo que supone la vida y responder a sus necesidades supone una proporción mayor para quien es más pobre que para quien es más rico, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos frente a una paradoja total, ¿no? Los ingresos aumentan, el empleo mejora, pero lo hemos visto, crece las situaciones de privación material severa. Las personas que no pueden acceder al menos a 4 bienes de los 9 considerados básicos. Esto no lo determina Cáritas o Foessa, eso lo determina el Instituto Nacional de Estadística, que hace anualmente una encuesta para ver este tipo de situaciones, ¿no? Y la pobreza se mantiene siempre entre un 19 y un 21%. Viene una crisis, se dispara hasta el 22%, ¿no? Vuelve la recuperación económica y bajamos en el 19%. Los últimos datos nos dan cuenta de una tendencia de una mejora, pero hemos mejorado un 0,5%. Nuestro modelo no consigue absorber esta pobreza, ¿no? Y esto que estamos en el momento de decrecimiento del desempleo, del aumento de los ingresos, ¿no? Como esto es posible, lo hemos visto, la desigualdad, esta riqueza existe, nuestro país es rico, pero está distribuido de una forma desigual, ¿no? Claramente, según donde vivamos en este edificio que os he mostrado antes. Y por otra parte está la cuestión de los gastos. Por mucho que incrementemos, ya estoy haciéndome spoiler a mí mismo, pero mientras no abordemos la cuestión de los gastos, por mucho que se incrementen los ingresos, por mucho que mejoremos nuestras condiciones de trabajo, que sí lo tenemos que hacer, todos tenemos que tener un empleo digno y decente, es un derecho que tenemos todas y todos, o acceder a unos ingresos decentes si no estamos trabajando en este momento o tenemos una pensión. Si los gastos no paran de incrementarse, no vamos a poder cubrir, ¿no? Pues en estos últimos años claramente ha habido una descompensación. 12% de aumento de los ingresos, un 30% los precios de los elementos de los más elementales como la vivienda, la alimentación y el transporte, solo por coger los más importantes, ¿no? Y de nuevo,
la desigualdad dentro de nuestra sociedad. La vivienda, los suministros, el conjunto de esta partida ya suponía un 32-33% de nuestros gastos, ¿no? Los alimentos un 16% y así sucesivamente. Es decir, para la media de la población española, la mitad de nuestros ingresos van a la vivienda y a los alimentos. Y entre los más pobres, por encima del 60%. Es decir, tenemos menos ingresos y tenemos que dedicarle todavía más a lo más elemental, ¿no? Luego veremos además matices cuando entremos ya en ver la vivienda concretamente. Bueno, pues de ese indicador de privación material severa nos vamos acercando, vemos como lo que está aumentando es, por ejemplo, no poder, la línea roja nos muestra un aumento muy fuerte a partir de la pandemia, 2019-2020, las personas o la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Ya vemos como la inflación, los precios de la energía han impactado claramente en la población, ¿no? Pero también como de manera continua, de forma un poco menos clara, pero continua, la población que ha tenido retrasos en el pago de la vivienda, ¿no? O de gastos relacionados también en los suministros, pero también del alquiler o de la hipoteca. Esa privación material tiene claramente un apellido que es problema de vivienda, ¿no? Lo vamos a ver. Bueno, pues esa crisis social real, aunque tiene mucho que ver con el empleo, tiene mucho que ver con la distribución de la riqueza, también tiene que ver simplemente con la vivienda, ¿no? Que el aumento de los precios que no ha parado en los últimos años, la falta de vivienda social pública, el alquiler accesible para las personas que más lo necesitan, pero también vivienda asequible, es decir, a un precio más razonable en comparación con lo que el mercado inmobiliario nos ofrece en este momento. También un incremento constante de las viviendas vacías, aunque es una cuestión siempre un poco polémica, se ha ido mejorando mucho en cómo se mide esto y tenemos datos preocupantes. ¿Por qué hay tanta vivienda vacía si hay tantas personas que necesitan casas? Y lo hemos mencionado, la turistificación o otros elementos que hacen que vivir en mi ciudad ya no es lo primero, no es lo prioritario, sino acoger a quien viene de fuera para una estancia corta, para visitarnos o lo que sea, ¿no? Pues bien, problema de precios está claro, ¿no? Esto es un montón de pequeños grafiquitos horribles y desde el fondo debe ser un horror. Lo que quiere mostrar eso simplemente es que esto es el conjunto de los países de la Unión Europea. Está la curva, si la veis desde el fondo, y si no os lo digo, va subiendo prácticamente en todas partes. Es un problema estructural y además que afecta a todo nuestro entorno. Pero vamos a centrarnos en España y como en los últimos años, hasta el año 2023, casi ha aumentado un 50%. Por lo tanto, volvemos otra vez. Los ingresos aumentan un 12%, pero el precio de la compra un 51% y el precio del alquiler un 44%. Es decir, si lo relacionamos a los ingresos que tenemos, por mucho que mejoren, estamos destinando cada vez más parte de nuestros ingresos simplemente al pago del alquiler. A quien paga el alquiler, que por precisar también, quien está de alquiler, generalmente también son las personas que menos ingresos tienen. Por la tendencia de nuestro país en las últimas décadas, claramente el itinerario lógico es acabar siendo propietarios en la medida posible. Quien no lo hace, generalmente es porque no puede. Pues solo en un año hemos pasado de destinar 52% de nuestros ingresos brutos a un 63% solo para el pago del alquiler. En los años 80
dedicábamos casi 3 años de nuestro sueldo para comprar una vivienda, hoy en día sería casi 8 años de la totalidad de nuestros ingresos, si lo hiciéramos, ¿no? Entonces, un aumento muy importante. Y esto pues deja claramente a muchas familias en un estrés, lo que llamamos estrés financiero, es decir, ya no dispongo de más dinero para el resto de mis necesidades como familia, la educación de mis hijos, las necesidades de salud, etc. Y esto es un problema que no afecta solo a una comunidad autónoma, algunas más que otras, por la presión del turismo, por la presión también de la oferta de empleo disponible. Hay ciudades que tienen una presión sobre la vivienda mayor, pero realmente es una tendencia prácticamente generalizada a todo el territorio nacional, ¿no? Y algo que nos tiene que preocupar, y nos preocupa especialmente desde Cáritas, porque atendemos cada vez a más personas que viven en habitaciones. Alquilar una habitación puede ser el caso de mi hijo o mi hija que va a estudiar a otra ciudad, va a la universidad y necesita de una habitación para unos años, o porque además le permitirá tejer lazos sociales con otras personas, una opción estupenda, pero cada vez vemos a más personas que se ven expulsadas de un alquiler completo. Básicamente, si nos centramos solo en el precio, porque el precio es inasumible, se va a una habitación y ya estamos hablando de media en Cataluña de unos precios superiores a 600 euros para una habitación que muchas veces no tiene ni derecho a acceso a la cocina, acceso a otros servicios de la vivienda. Estos graves problemas de precio tienen que ver también con una falta de vivienda social, lo he comentado, ¿no? Es decir, un alquiler a precio por debajo del mercado. Y esto no es que sea una fatalidad, hay otros países de nuestro entorno, este gráfico es peor que los anteriores, lo siento. Bueno, pues a vuestra derecha del todo está España. Y esto es el porcentaje de vivienda social sobre el conjunto de la vivienda disponible. Ha subido un poquito, es decir, si nos ponemos es posible cambiar esto. Estábamos en los últimos años en un 2,5, hemos subido al 3,3. Bueno, estamos lejos del 9,3 de media de los países de la Unión Europea. Otra realidad que también explica esa emergencia social de la vivienda y que puede ser, al menos en parte, podría hacernos soñar sobre una posible solución, ¿no? Lo digo en parte porque todas esas viviendas vacías, por supuesto, no son accesibles en el sentido de que igual no sirven para las personas, no se trata de meter a las personas, lo hemos comentado antes internamente, a las personas donde haya disponibilidad, sino también entender qué necesitan las personas, ¿no? Una vivienda sí, pero no en cualquier lado, relacionado con un empleo, relacionado con un territorio donde se sienten a ser parte de un territorio, de un entorno social, familiar, etcétera, ¿no? Pero en todo caso tenemos casi 3,8 millones de viviendas vacías, ¿no? Y además 1 millón de viviendas que se utilizan menos de un mes al año. Es decir, igual no son tampoco segundas viviendas para las vacaciones, menos de un mes al año. Son viviendas de las cuales tenemos que hacer algo. Os invito, aunque esto llega al final, pero os invito ya a reflexionar sobre lo que podríamos hacer, ¿no? Bueno, Madrid y Barcelona, las principales ciudades concentran la mayor parte, ¿no? Pues por lo tanto, claramente la vivienda es el pozo sin fondo de los ingresos de la mayor parte de las familias y también el elemento, esto combinado con esos empleos precarios, estos ingresos insuficientes, elementos que caracterizan cada vez más a la exclusión social en nuestro país y que dividen a la sociedad, ¿no? Ya es un marcador de posición social tener una vivienda en propiedad, lo es también tener acceso a un alquiler accesible, estable, digno, en una vivienda adecuada y nos excluye si no tenemos, sin embargo, acceso a ello.
Claro, ¿qué hacen las familias, las personas frente a esta situación? Hay muchas que llevan a cabo sus propias estrategias, ¿no? Toman decisiones, como decimos, o se ven más bien obligadas a tomar decisiones. Muchas familias deciden reducir algunos de sus gastos en alimentación, ¿no? Eso es lo primero que nos quitamos. Podemos comer un poco menos de proteína a la semana, podemos reducir también un poco la calefacción para llegar a fin de mes, ¿no? También algunas deciden poniendo unas comillas muy grandes, no es una decisión sino una imposición por su situación de hacinarse en una vivienda, alquilar habitación en un piso compartido con personas desconocidas y una serie de estrategias que no le permiten vivir de forma adecuada en su vivienda. Hay dos situaciones, ¿no?, que solemos usar, que son también categorías que se usan a nivel europeo, que es el de la vivienda inadecuada, que es una suma de circunstancias que, por no tener suministros adecuados, por tener problemas estructurales en la vivienda, por tener deficiencias en la propia construcción, de vivienda inadecuada. Casi 1,5 millones de familias en España en este momento viven en esta situación de inadecuación a la vivienda. Y tenemos la vivienda insegura, a veces incluso esas dos circunstancias se acumulan, ¿no? De vivir en una vivienda inestable, que tenemos la tendencia a la vivienda en precario, es decir, no tenemos contrato, o sufrimos dentro del hogar situaciones de maltrato, de violencia, que no nos hace vivir de forma segura en nuestra vivienda, ¿no? Todo eso son manifestaciones de la vulneración del derecho a la vivienda, ¿no? La manifestación más extrema es evidentemente personas sin hogar que viven o directamente en la intemperie o viven en diferentes recursos temporales, albergues o otros recursos que nosotros no recogemos directamente en los informes que os he enseñado porque utilizamos una encuesta a domicilio y por lo tanto no llegamos a estas personas, pero sí que desde los programas de Cáritas los vemos y los acompañamos cada día. Bueno, no os voy a abrumar con datos, simplemente quedaros con esa flecha. Las situaciones más extremas están aumentando en los últimos años. Hemos mejorado algunas cosas desde la COVID, que es la columna del medio, pero desde 2018, que era un periodo de crecimiento económico, un periodo más bien bueno para los grandes datos macroeconómicos de nuestro país, pues en 2024 estamos un poco peor, alguna vez bastante peor, como vivir en viviendas insalubres, casi se ha duplicado, vivir en situación de hacinamiento también ha duplicado, o tener unos gastos excesivos de vivienda sobre el conjunto de nuestros ingresos. Este indicador no ha subido tanto y esto, más que alegrarnos, me preocupa. Es decir, para no tener gastos excesivos, muchas familias han usado la estrategia de hacinarse o de vivir en viviendas en peores condiciones que sí pueden pagar, pero no significa que esta situación haya mejorado, ¿no?, en ese sentido. Otra idea, un poco también una idea general, ¿no? Claramente, vivir en propiedad no tiene que ser la única forma de vivir bien, ¿no?, en una vivienda. Debería ser posible vivir de alquiler toda su vida, pues como cualquier opción debería ser posible, ¿no? Sin embargo, la propiedad sigue siendo un elemento claramente protector, ¿no?, de la exclusión social o de la pobreza. Esta situación ha cambiado desde 2007, que medimos la exclusión social, ha cambiado fuertemente, ¿no? Vemos la profundidad del problema de la vivienda en este sentido. Casi 6 de cada 10 personas en exclusión en 2007 tenían su vivienda en propiedad. A pesar de tener su vivienda en propiedad, se encontraban en la exclusión social. Ahora mismo, solo 3 de cada 10 han conseguido acceder a la propiedad de su vivienda. Es decir, dicho de otra manera, la vivienda se está convirtiendo en el elemento
que va a empujarnos más rápidamente hacia esta exclusión social. Espero. Bueno, podríamos continuar con más datos o más ideas, pero bueno, ¿quién está especialmente? Y esto también está marcando nuestra sociedad en este momento. Mientras que las personas mayor de 65 años, las situaciones de exclusión social entre las personas mayores están bajando de forma continuada en los últimos años, las personas más jóvenes, menores de 30, está aumentando claramente las situaciones de exclusión social. Nos dice principalmente algunas cosas que también nos tiene que dar esperanza de que se puede hacer otras políticas. Las personas mayores suelen tener más fácilmente una vivienda en propiedad, les protege de las situaciones de exclusión social y tienen unos ingresos estables y en unos niveles más bien superiores a otras capas de la población que además han sido más ajustado a la situación de inflación que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Hay formas de proteger a la población y en el caso de las personas mayores que tendrán otro tipo de dificultades, ¿no? Que no son el tema de hoy, pero que generalmente sus niveles de exclusión social son bastante menos elevados que los jóvenes por estos dos elementos. Los jóvenes acceden a un empleo precario, tienen menos ingresos y unas dificultades gigantescas para llegar a acceder a una vivienda y emanciparse y empezar su vida adulta, ¿no? Estamos ya acercándonos al final. Es verdad que no tenemos datos de la encuesta FOESA de personas sin hogar, pero es importante también hablar de ellas desde otros datos que disponemos, también de datos pocos, pero tenemos algunos datos oficiales, que es verdad que yo nos quería asombrar con cifras y cifras, pero hay magnitudes que es bueno tener en mente, ¿no? Más de 28.000 personas en situación de sin hogar en 2022. Eso es el resultado de una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Más que esta cifra, que ya de por sí es escalofriante, es un 24,5% más que 10 años antes. Preocupante que tengamos datos solo cada 10 años y por otro lado, y creo que nos vamos a quedar sobre todo con eso, el aumento brutal, ¿no? de esta cifra, que mucho se tiene que explicar por todo lo que hemos visto antes, ¿no? Unas viviendas que no son para todas las personas. En Cáritas hemos hecho también una estimación del número de personas sin hogar en el conjunto del país. Más de 42.000 personas sin hogar en 2023, un 7% más que el año 2022, que también habíamos hecho esta estimación. Cáritas atiende a casi 14.000 personas sin hogar que son invisibles para el Instituto Nacional de Estadística. Además de tener un problema social muy grande con la vivienda, tenemos un problema muy grande cuando no sabemos cuántas personas están sufriendo estas situaciones, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer para abordarlo es saber de quién estamos hablando, ¿no? En Cáritas al menos lo que vemos es que es una población cada vez más femenina, que era una población muy invisibilizada. Siempre hemos tenido la imagen de un hombre mayor, o de mediana edad, pues cada vez es más una mujer, cada vez más son familias o núcleos familiares con niños. Nada, a modo de conclusión, tanto el sinhogarismo, que tiene sus características muy específicas en frente a la exclusión residencial de las personas que no acceden a una vivienda decente, adecuada, digna. Hay elementos estructurales que tienen que ver con la economía, pero también hay problemas a nivel institucional, de políticas insuficientes. También se dan problemas que tienen que ver con nuestra comunidad, problemas relacionales, problemas que tienen que ver con la violencia dentro de la familia, violencia de género.
Y evidentemente todos estos se suman circunstancias personales a veces, ¿no? Sufrir una discapacidad, pero quiero que, o por ejemplo, o de una adicción, de un problema de salud mental, lo que quiero poner el foco es en la estructura, en el modelo de sociedad que genera este tipo de problemas, ¿no? La combinación de todos ellos. Es, por lo tanto, crucial y urgente seguir denunciando para exigir la garantía de un derecho humano a la vivienda adecuada y pensar todos los aspectos de la vida, porque no cualquier vivienda tampoco va a ser algo adecuado y digno para las personas, ¿no? Y a modo de conclusión, era el spoiler de antes, ¿no? De que por mucho que mejoremos, y es por repetir el mantra, por mucho que mejoremos los ingresos y nuestros empleos, no podremos hacer nada si no abordamos también la cuestión de los gastos y en ese caso el elemento central que es la vivienda, ¿no? Necesitamos de políticas públicas fuertes en ese sentido y construir poco a poco un nuevo relato en torno a la vivienda. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, la vivienda no puede ser como lo está haciendo, no puede seguir siendo solamente o no puede seguir siendo un elemento de enriquecimiento personal. Si lo necesitamos en un momento dado en nuestra vida, lo tenemos que poder hacer, pero tiene que ser una cuestión que no deje a nadie atrás, ¿no? La vivienda tiene que ser un derecho para todos y cubierto para, sobre todo, los más vulnerables y los más frágiles. En ese sentido, es un problema político, necesitamos de políticas de vivienda, sociales de vivienda contundentes y suficientes, un problema estructural, lo hemos visto, y también un problema colectivo. Esto, si no damos respuesta, nos afecta a todos, cada vez nos afecta a todos y tenemos que exigir mejores políticas y más políticas, pero también podemos hacer algo nosotros como comunidad en nuestro entorno, en nuestra manera de manejar este bien que tenemos entre nuestras manos, ¿no? Yo creo que ya he lanzado muchas ideas que pueden ser suficientes para reflexionar. Yo os dejaría un par de ellos solamente. Creo que es repetirme, pero así lo dejo más claro. La pérdida del valor social de la vivienda y tal vez que hay una peligrosa derivada o un debate que no deberíamos tener porque hay que proteger a todos, ¿no? Si hay vulnerabilidad posible, tenemos que poder proteger y garantizar el derecho de todos. Pero tiene que primar, o si tiene que primar un derecho sobre el otro? Derecho a la vivienda, derecho a poder hacer negocio con nuestra vivienda. No sé si a raíz de lo que he podido plantear, seguro que genera al menos algunas preguntas más, ¿no? Y hasta aquí.